Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con la segunda temporada del podcast Los Umbrales del Saber, el podcast donde los TFGs dejan de ser trabajos y se convierten en historias que merecen ser escuchadas. Bueno, escuchadas y vistas. Yo soy Carlos Lerma. Y yo soy José Bercher, somos profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy estamos con Víctor Moreno Clemente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Emocionado? Pero bastante bien. Estoy aquí concentrado, la verdad, en estar con vosotros. Bueno, y en contar mi TFG. Empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es Víctor Moreno Clemente? Aquí, yo, presente. Pues Víctor Moreno Clemente es un estudiante de arquitectura que lleva ya unos años en la carrera y que... Pero, bueno, estás en el máster. Estoy en el máster ahora. actualmente, exacto. Uh-huh. Y pues nada, apasionado un poco de las tecnologías, de cómo han ido evolucionando estos últimos años. Yo qué sé, friki también, me gustan los videojuegos, la animación, un montón de cosas. Tecnología. Tecnología por todos lados. Estaba claro, bueno, ahora presentaremos el TFG, pero Claro, estaba claro por fue dónde un iba poco la idea, juntar un poco tecnología y arquitectura, pero pues que esa parte resuena mucho conmigo. Entonces, ¿Aficionado a algún deporte? pues he probado varios así a lo Eso es largo que de no la... has encontrado el No tuyo. he encontrado el mío, no. He hecho fútbol americano, Ostras. judo... He hecho varios, básicamente. Todo de darse... Sí, mucho, eso mucho viene con la contacto. carrera un poco, ¿no? En plan de así, o sea, es una carrera De fondo. de fondo, con mucha resiliencia. Te enseñan a comerte alguna que otra hostia, sí. Pero bueno... Pondremos un pit. ¿Qué tipo de estudiante te consideras? ¿Cómo dirías que ha sido tu trayectoria a lo largo del grado en Fundamentos? A ver, yo no he sido el estudiante que más le gustaba estudiar. He sido un poco un superviviente en ciertas Superviviente de la asignaturas. carrera. Sí, superviviente de la carrera. Al final no he ido a curso por año tampoco. Me he tomado mi tiempo, me he ido de Lo has Erasmus, disfrutado. lo he disfrutado, he tenido un año de limpieza y incluso me llegué a cambiar de carrera. Yo empecé Ostras. estudiando otra. Empecé estudiando ingeniería geomática, geodesia. ¡Ostras! Sí. O sea, y ese cambio tan... Bueno... Porque ya mi argumentación fue que tenía demasiada física y luego me metí aquí. Así que yo de pequeño, en bachillerato y tal, me gustaban mucho las matemáticas y el dibujo técnico. ¿Y ahora ya no? Eso es otra pregunta es otra pregunta Ahora para lo disfruto de otra manera. Pero 50-50. en cuanto a decidir la carrera a la que me iba a meter, pues intenté varias opciones y pues esta fue la que me llamó, porque era diferente, la verdad. Y me cuadraban cosas, pero me faltaba un componente más creativo. Lo cual en arquitectura sí que se ha podido potenciar. Bueno, es que claro, el abanico es tan grande de lo que aquí estudiamos que es fácil encajar en alguna de las vertientes. Sí, también abrumante, ¿eh? Aquí hay veces que te piden algo súper objetivo y algo súper subjetivo y tú tienes que estar... ¿Qué hiciste? ¿Solo un curso del otro grado? O Sí, varios? hice un año Solo un año. y dije... Y luego te metiste ya. Exacto. Vale. ¿Tienes alguna anécdota curiosa o interesante a lo largo de la carrera? No sé, algo que nos puedas contar, algo de eso. ¿Alguna anécdota curiosa? ¿En qué sentido? O sea... Pues algo que cuentes a los amigos y te No sé, descojones, cuando pasen algo que te 10 o haya 15 pasado. años que hayas acabado la carrera y ahí en Bueno, un bar pues- le cuentes a tus amigos, ostras, ¿os acordáis de aquí? Pues sí que hay una, pero... me Habrá salgo- más, habrá más. Si no se puede contar, No lo sé si se puede contar. pues A la ver, cuentas y lo consultas y si eso lo No es tan cortamos. terrible porque no hubo heridos. Ah, está bien. Están todos vivos. Ha prescrito Están el todos delito, ha vivos. prescrito el delito. No, no pasó Lo nada, realmente emitimos. no pasó nada. Ya. Pero, bueno, se me atragantó en su momento Estructuras 2, fui al último examen de recuperación. Mentira, el último examen no, fue a la extraordinaria. Extraordinaria, sí. Exacto. Y, pues, como buen estudiante que soy, dije, voy a ir con un poquito de antelación, repaso los últimos ejercicios y entro al examen tranquilamente. Pues, bueno, yo soy de Manises y la rotonda que conecta Manises-Paterna y sale hacia Valencia Maravillosa. es horrible. Pues no sé por qué lo dices, ¿no? Bueno. Es horrible porque está la gente saliendo de Paterna sí. y la gente de Manises que quiere ir hacia Valencia y, bueno, pues se me metió un señor con una scooter en el carril derecho justo cuando yo me iba a meter entre coche y coche de los de Paterna y nada, a 5 kilómetros por hora nos dimos un toque. no tocaste. Nada. El señor siguió un poco adelante, cayó al suelo de rodillas
yo me quedé súper parado. Fue pues un lío, que llamar a la policía, todo el rollo. Total, llamando yo a mis amigos, oye, no llego al examen. Esto es, o sea, tengo que estar aquí parado yo 2 horas y a ver cuándo llego. Nada, avisaron a la profesora y sí que pude. Llegué una hora tarde, y el examen lo suspendí igual. Sí. Y luego tuve ocasión de hacer ese mismo examen al año siguiente. Y saqué peor nota que esa. Y mis amigos me lo recuerdan. Me dicen, hombre, ¿cómo puede ser? Después del percance. Claro, me dicen de todo. Pero vamos a ver, canalla. ¿Qué le dirías al Víctor del primer día de clase de este grado si pudieras enviarle un WhatsApp? Ánimo. No, a ver. Le diría que aprendiese a disfrutar muchas cosas. Porque recuerdo AFO, por ejemplo, o DAR, que se me enquistaron muchísimo el primer año, fueron muy duras, porque además... Bueno, no eres el único. Bebían la una de la otra, y si no aprobabas una, aprobabas la otra, y eran 2 tipos de dibujo muy diferentes. Y con los años sí que he aprendido a buscarme yo mi momento, a irme a un parque a dibujar, a disfrutar de eso, pero en ese momento había exámenes de AFO de 6 horas, que no había momento de disfrutar aquello. Además en enero, con los guantes puestos, es eso. Pero había que curtirse. Sí, yo lo recuerdo muy cuero curtido. Pero creo que podía haber sido más disfrutable, y lo es. Entonces el mensaje sería ánimo y cuidado con las rotondas, ¿no? Exacto. Esa no estaba mal. Esa se la mandaría, sí. ¿Tienes algún ritual, alguna superstición antes de entrar a un examen o antes de entregar algún trabajo? ¿Algún ritual, alguna superstición? A ver, tengo la creencia de que es imposible que yo suspenda un examen tipo test por la suerte innata que tengo. La estadística te beneficia. Exacto. Una pena que, sobre todo en construcción, había siempre la teoría que tenía que hacer media. Redactar. Sí. Pero bueno, ha sido interesante. O en el trayecto evitar rotondas mientras vienes. Es un running gag ya. Sí. Hombre, pues ese sería un buen mantra, pero no me pongo ni unos calzoncillos especiales ni nada. Suelo intentar ir al examen con alguien que conozca, que a lo mejor llevo 1 año o 2 sin ver a esa persona y sin hablar extensamente con esa persona, pero estamos aquí tú y yo, lo vamos a hacer este examen. Ni siquiera luego nos sentamos cerca, a lo mejor uno en una fila y el otro en otra, pero yo sé que estás aquí conmigo. ¿Qué música hay en tu playlist para trabajar o para estudiar? Para trabajar y para estudiar, pues tengo 2 moods un poco, yo creo. Cuando quiero centrarme y me apetece estudiar, me quiero sentar, es un tema que me interesa y tal, me pongo lo-fi, que es pues, música hecha como para que parezca antigua, como de cassette, que tiene unos beats así, un ritmito lento. Le gusta la tecnología friki. Sí. Y cuando ya estoy hasta las narices, tengo que estudiar porque toca estudiar y porque el examen está al caer, pues me pongo hard rock, la verdad. Me pongo metal, si llega la cosa. ¿Lo metes pausa o lo metes Exacto. Sí. Dentro de mí hay 2 lobos, pues más o menos. El TFG se titulaba Inteligencia Artificial mediante modelos de texto aplicada a la construcción arquitectónica. ¿Nos puedes hacer un breve resumen casi de ascensor? ¿De qué va? ¿De qué va? Va de inteligencia artificial, relacionándola con la arquitectura. Sí que se ha hecho ya bastante de generación de imagen. Exacto. Pero tu trabajo va totalmente por otros derroteros. Modelo de texto. Eso es verdad. No entraremos ahora un poco más en profundidad. Exacto, perdón que me voy por las... Claro, mi trabajo va principalmente sobre modelos de texto, que son pues unos sistemas de inteligencia artificial que trabajan con muchos datos para poder interpretar, entender y trabajar con lenguaje natural. Que el lenguaje natural es pues, lo que hablamos todos. Aplicaciones concretas, para que la gente lo entienda. Aplicaciones concretas. Yo estaba buscando que el hecho de tú enfrentarte a una redacción de un texto complejo, de un texto técnico, una memoria, fuese más ameno y no empezases con un folio en blanco. En mi experiencia de prácticas tuve que redactar memorias y me llegaban textos de otras memorias de referencia y era horrible. Y quería ver hasta qué punto con una pequeña explicación podía una inteligencia artificial entenderlo
y darte un borrador sobre el que tú trabajar a posteriori y sobre que montar tu propia memoria. Porque he llegado a ver errores de una memoria de una familiar adosada que me ponía que en el piso 10 no, pasaban cosas. Entonces quería algo más a nivel usuario. Quería comparar las diferentes herramientas que había en ese momento, así punteras, y quería un poco hacer una introducción, ya que toda la gente lo veía como algo súper alienígena, súper diferente, súper extraño, pues quería que alguien dijera, vale, esto es un estudiante de arquitectura que ha toqueteado un poquito herramientas de inteligencia artificial y ha entendido cuál es mejor, para qué resultados le ha dado, y para ello puse 3 tareas que tenían que hacer cada una de las IAs y luego las puntué. ¿Se defendió en septiembre en primera convocatoria? Vale. Vale, pasamos al siguiente apartado, un poco de motivación y objetivos. Quizás ya haya contestado un poco a esta pregunta, pero el por qué elegiste este tema, ¿no? O qué te llevó a interesarte por la inteligencia artificial, pues porque eras muy friki. Sí, le gusta la tecnología. Básicamente por eso y porque también escuché mucho decir, pues eso, que nos va a quitar el trabajo, y quería ver hasta qué punto eso era verdad. Tú querías que te lo quitara todo ese que no te gusta. Claro, quería que me quitara el malo, pero que no me quitara los cuartos. Entonces, ya, pero esa balanza es peligrosa porque queremos seguir supervisando el proceso a la vez que nos haga faena, o sea, lo que no nos gusta. Exacto. Pero como nos descuidemos, igual lo hace todo. Claro, esa es la cosa. Entonces, mi enfoque en ese sentido era buscar que ahorrara trabajo para no acabar un proyecto antes, sino para en el mismo tiempo hacer un proyecto mejor. ¿Qué has aportado tú con este trabajo? ¿Qué he aportado yo? Muy Pues breve. Tal vez una perspectiva más arquitectónica. O sea, no creo que nadie de los que, si te metes en YouTube, en canales de inteligencia artificial, empiezan a valorar cosas, no creo que nadie se ha metido a valorar un documento técnico de arquitectura. Vale. ¿Y con qué te gustaría que se quedara alguien que se lea tu trabajo? Se va y luego esa idea que le planta la semilla, ¿cuál es la que te gustaría que se quedara? Pues 2 cosas muy rápidas. Una, que es una herramienta muy potente y muy útil, que merece la pena meterse ahí. Y 2, que se equivoca mucho. Que todo lo que salga de una inteligencia artificial ha de ser revisado, sobre todo si hay documentos técnicos de importancia de por medio. Este consejo va muy bien para los alumnos de segundo y de tercero. Cuando hacen los trabajos hay que revisar lo que te da la IA. Siempre. Bueno, yo creo que podemos pasar al apartado de desafíos y superaciones. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar el TFG? Antes de empezar el TFG, pues... Algo que te hubieran dicho... Claro, yo sabía que este era un tema que estaba muy en ebullición y que iba a tener muchos cambios muy repentinamente y tal. Me hubiera gustado saber cuán de rápido va esto. O sea, yo me dejaba un mes para centrarme en otra asignatura y ya me había cambiado 3 párrafos en lo que había puesto. Totalmente. Así que sí, mi trabajo tuvo que acabarse luego al final en cuestión de un mes con revisiones de todo lo que había puesto. Va muy rápido. Esto es un buen consejo, ¿eh? Cualquiera que haga un trabajo de IA tiene que proponerse hacerlo en un breve espacio de tiempo, porque si no va evolucionando. Exacto, hay que acotarlo mucho. De hecho, me he apuntado cosas porque en mi trabajo sí que digo que Gemini es un poco, porque trabajo yo con 3. Gemini, para el que no sepa lo Gemini, la de Google. para los... Exacto. Trabajo con Gemini, con Notebook LM y con ChatGPT. Con 3. Con 3. Vale. Una muy específica, la de Google, y ChatGPT, que es la que todo el mundo piensa cuando hablamos de inteligencia artificial, modelos de texto. Pues hablo de que Gemini se va mucho por las ramas y no centra el tiro y que se inventa cosas. Pues lo último que sabemos es que han presentado Google ya Gemini 3 Pro, que es una salvajada, es la mejor hasta el momento. Lo barre todo. Y no tienen, o sea, todos los errores que yo puse que... Ahora ya no los tendrá. En absoluto. Son ventajas todo. O sea, así que... ¿Qué fue lo que más te hizo sufrir del TFG? ¿O te estancaste en algún momento? Me hizo sufrir... Por culpa del TFG, no Sí, por causas externas de Ya. que tenía un examen y... No, a ver, tuve
problemas, sobre Podría todo... ser compatibilizar con otras asignaturas, lo que más le hizo sufrir del TFG, si no tiene nada... Vale. Fue complicado compatibilizarlo también con el TFM, porque este es el segundo año que intento entregar el trabajo. El año pasado tenía todas las asignaturas de máster y TFM y TFG, y se me hizo complicado compaginar. Pero yo destacaría elegir una herramienta que tuviese lo que yo quería. Ajá. Que pudiese trabajar con documentos grandes, que fuese accesible, que no fuese de pago. Claro. Fue un poco los valores que yo buscaba para que este trabajo tuviera sentido y fuese una puerta de entrada para todo el mundo. ¿Y hubo algo divertido? Algo divertido. Que disfrutaras en esa fase. Hombre, yo... Hombre, no- para un friki solo el hecho de, Sí, de ponerse... Sí, recuerdo que una vez a mi madre le hizo gracia que de repente me descubrió riéndome en mi habitación yo solo, porque había conseguido que ChatGPT me respondiese exactamente lo que quería que me respondiese. Exactamente. Ya no necesitas amigos. Ya está. Sí, básicamente. ChatGPT y yo con una cerveza es suficientemente divertido. Pues vamos a hablar ya. Vamos a hablar ya de resultados y conclusiones del trabajo, o sea, vamos a entrar en harina con ya preguntas concretas Venga, va. del trabajo. Va. Vamos Aquí a la tienes faena. tu tabla que te gusta. Las tablas sí, pero bueno, ahora hablaremos de las tablas. Primero, ¿cómo elegiste, un poco con qué criterios has hablado de esas tres aplicaciones, ¿no? Gemini, Notebook LM y ChatGPT? ¿Cómo decidiste esas tres y no otras? O sea, en base, ¿Por qué tres? Porque esas tres... Primero, ¿por qué tres? Y segundo, ¿por qué esas tres? Pues iban a ser 4 en un inicio. Iba a incluir también Cloud, que en el momento en el que las elegí estaba muy... Está bien. En boga, sí, muy puntera, estaba muy en boca. Pero no trabajaba bien con documentos muy extensos. Se requería de... Se quedó fuera. Exacto. Estas tres son más o menos las que servían para lo que tú querías estudiar. Vale. ¿Puedes contarnos algún ejemplo donde la IA respondiera bien y otro donde alucinara claramente? En la primera tarea tenían que leer el DBSI, que fue el documento técnico con el que yo creé las tareas. que tenían Documento que básico de trabajar. seguridad contra incendios, por si hay Efectivamente. alguien que no esté estudiando la Gracias, Carlos. carrera y diga, estos hablan en clave. Sí, es complicado, hay mucha jerga arquitectónica. Normativa para incendios Exacto. en edificios. Y pues nada, una de las preguntas así, de las más difíciles, porque empezaba muy sencillo, una de las más difíciles tenía que ver con escaleras protegidas. Y nada, le metí una pequeña trampa, porque tenían que darme como... La respuesta era, del lado de la seguridad, eran o dos puertas de 30, de EI 30, con un vestíbulo entre medias para acceder a la escalera, o esa era la mejor, y luego había una de EI 60. Pero yo les pedía que me dieran la mejor, o sea, la de cara de la seguridad, y ChatGPT lo entiendo perfecto, Notebook LM me dio la buena. Gemini se inventó un apartado diferente para justificarme que la mejor era la EI60. Con el 2.3. Yo llegaba a ese y no había apartado, Era no una existía. alucinación, Le preguntaba a la página, me decía una página, iba a esa página, no había nada de escaleras en esa página. Invento. Increíble. Invento. La capacidad de invención de las IAs es espectacular. De las tres herramientas que hemos hablado, ¿cuál es la mejor? Para este caso Vale. que analizabas el DBSI, bueno, yo me he apuntado la tabla que decía José, pues aquí tú tienes diferentes criterios, los leo, rigurosidad de la normativa, profesionalidad del lenguaje, redundancia y economía de texto, aplicación contextual de la norma, cobertura normativa y justificación contextualizada. Vale, y bueno, y esta tabla que estoy mirando, pues bueno, hablaba solo de ChatGPT y de Notebook LM. Gemini ya la habías Gemini lo descartado. Inventaba demasiado. Pero Sí, yo, exacto. por contextualizar el trabajo, me equivocaré seguramente, yo creo que lo que hacías es que te entendiera textos técnicos, ¿no? Le preguntarías a ver si lo había entendido, que te comparara entre dos versiones de un texto técnico Efectivamente. y que ya con una normativa fuera capaz de ayudarte a empezar a elaborar documentos de memoria, justificar cumplimiento de normativas. cumplimiento de Sí. normativas. Porque esto Incluso es- a lo mejor a redactar un Estas pequeño son las borrador. tres actividades, creo recordar, ¿verdad? Efectivamente. Vale, para que todo el mundo lo tenga claro, ¿cómo lo pusiste a prueba tú a la IA? Vale, entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? Según para qué.
dentro de este trabajo, la verdad que Notebook LM está pensada para trabajar con documentos extensos o con documentos en general y tiene muchas funcionalidades al respecto. O sea, puedes meterle más de un archivo en caso de que lo necesites y puedes ir activando y desactivando las fuentes con las que tú quieres que trabaje. Puedes incluso generar un pequeño podcast para que te cuente un resumen de ese no archivo. haría falta que estuviéramos hoy aquí, se lo Pues, podíamos haber lo hubiera pedido. hecho. Está la cosa así, es Le muy dábamos fuerte. las preguntas que tenemos nosotros aquí anotadas y ya está. Le falta un poco de alma, pero sí. Entrenamiento. Sí. Bueno, pero igual cogemos otra inteligencia artificial que coja la voz de Víctor y ya, bueno... Sí, o sea, se puede, si vas conectando inteligencias artificiales, puedes replicar esto fácilmente. De hecho, no estamos aquí, o sea, esto está generado. Exacto. Ya. Nosotros estamos aquí en Si a ti Miami con una... Si a ti te dijeran, vas a trabajar de arquitecto, ya, solo te dejamos usar una, di el nombre, ¿cuál sería? A mí es que me gusta mucho ChatGPT. Vale. Sí. Vale. A mí es que, no sé, es por cómo responde, por cómo monta las tablas, porque la idea de montar esta tabla vino de que ChatGPT me organizaba otra información en tablas. A mí me gusta mucho. Vale. ¿Qué implica, este es un tema controvertido, el uso de la IA en tareas de responsabilidad legal? ¿Quién es responsable ante un error? ¿La empresa que diseña la herramienta o el humano que supervisa? ¿Hay legislación respecto a esto? Claro, pues sí la hay a nivel europeo. El IA Act está trabajando con ello. Por lo que tengo entendido, se va implementando año a año por niveles de seguridad hasta qué punto... Puede una inteligencia Exacto, artificial... hasta qué punto exacto, puede trabajar con qué tipo de contenido y funciones. Y funciones. Pero, o sea, al final es responsabilidad tuya. O sea, no... ¿A quién vas a culpar? ¿A OpenAI? ¿Quién firma el proyecto? Exacto, o sea, el proyecto va a tener una firma final. Y a mí en esta escuela me han enseñado que el arquitecto es una personalidad responsable y tiene que hacer las cosas con cabeza y pues eso, hay un seguro detrás, hay muchas cosas a tener en cuenta. Entiendo que puede haber una analogía como con programas de cálculo de estructuras. Sí. Quiero decir, el programa de cálculo de estructuras, pues en realidad en todos los programas dice que el responsable siempre es el que firma. Todo está muy verificado, pero al final... Es un buen paralelismo, sí. Tú De eres hecho- el responsable. De hecho, un programa de cálculo de estructuras es una IA. De Sí, hecho, ya la bueno. primera calculadora era una IA, de alguna manera. Sí, lo podemos poner así. Generalizando, Muy sí, básico, sí, y vamos sí. subiendo de nivel, sí. Vale, entonces tú eres el responsable. Sí, el responsable al final eres tú, por eso la idea de repasar bien todo lo que da y revisarlo Te es va a ayudar, central. pero repasa todo, revisa todo. Después de investigar en este trabajo, ¿qué cambios crees que la IA traerá a la profesión en los próximos años? En breve. En breve, pues muchos, sobre todo facilitar tareas muy repetitivas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que ya trabaja, va a visitas de obra y lo que hace, en vez de ir apuntándose todas las cosas que están mal, todas las cosas que hay que cambiar, que hay que revisar, va con una pequeña grabadora, Va grabándose. va grabándolo todo y luego esa grabación la pasa a texto con una inteligencia artificial. Ese texto se lo da a una IA y le devuelve Un resumen, las ideas. exacto, resumen, un bitácora, acta, un acta, exacto, de toda la visita de obra que ha hecho. Y él puede estar simplemente hablando, viendo, más concentrado en el proyecto en sí que en tomar apuntes al respecto. Sí, pero sí que es cierto que respecto a las aplicaciones de la IA, yo creo que sí que ya empieza a haber muchos estudios que la utilizan para visualización, para generación de idea, de imagen, pero en esta aplicación no creo que haya todavía, pero cuando se enteren, te digo yo que se van Sí, a... vamos a ver. ¿Qué inteligencia artificial de las tres que hemos comentado tendría más posibilidades de aprobar construcción 1 o materiales? De aprobar materiales o construcción 1. Por no nombrar otras, simplemente por... De estas de aquí. Sí. Pues hombre, yo creo que le subes los apuntes a Notebook LM y tienes el examen hecho prácticamente. El de teoría. Pero en construcción 1 hay de práctica. Es verdad. Ahí ya no sé... No, el de práctica tendrías que irte a alguna más de generación de imagen. Pero bueno, por suerte para mí, ahora mismo no veo que solucionen... no, o sea, no porque- Tú no lo llega. conoces. igual no lo conozco. Pero que se ha detalles- centrado sobre todo en temas de renderización, de visualización. Pero trabajos de línea, que ponga cada línea donde tú quieres, verdad que que te sepa vectorial- hacer un... Pasamos a la defensa. Divertido. ¿Cómo fue la defensa?
Bien interesante, ¿eh? Bien Diferente, interesante, diferente. Sí, valoraron mi valentía Al meterte en este fregado. Sí, efectivamente. Así que... Tecnológico. Tecnológico. Sí, podía ser un poquito friki. Y fue divertido, la verdad. Porque, pues eso, había muchas preguntas a lo mejor que no iban del tema... ¿Alguna te pilló? Alguna me pilló. Que no te esperabas. Sí, o sea, me preguntaron. O te lo habías preparado todo en plan de. No me No, van no, a pillar. siempre pilla. Me preguntaron Siempre. sobre aplicaciones a la docencia. Y no era algo que yo hubiese pensado en ese momento, la verdad. Bueno, algunos arquitectos nos dedicamos a la docencia. Sí, claro, es verdad, pero claro, yo en ese momento pensaba en cuando yo hacía prácticas y a un nivel en ejercicio más. profesional. Vale. Exacto. Eso no me lo esperaba y luego me hizo gracia porque me preguntaron si había hecho yo el TFG o me lo había hecho la IA. Y claro, a ver, yo yo respondo. he utilizado la IA para que me Para ayude a hacer hacer el el TFG. O sea, no A hay, ver, no hay mejor yo prueba creo que también. en el momento que estamos, por si esto se ve dentro de 10 años, alguien entra en este vídeo, así por casualidad, estamos en 2025, y el trabajo se hizo... Bueno, se entregó, acabaste Sí, en en septiembre septiembre. del 25. Yo creo que no tenía capacidad ninguna de las tres inteligencias artificiales para decirle, quiero un TFG sobre esto No, y que te genere ahí, no me acuerdo, 60, 80 páginas. Exacto. Eso es imposible, No, inviable, pero tú le vas dirigiendo, Exacto. le pides 7 veces la misma cosa hasta que de repente te ríes en tu... Cuando te ríes. Y dices, esto era lo que quería. Sí, He efectivamente. visto la luz. Es raro, porque a veces parece que se basa mucho en lo que tú le dices y a veces se basa mucho en la información que tiene. Claro. Y eso, con Gemini 3 Pro, parece que está... Que no me tenemos pagan, comisión. no me pagan. No, pero eso ya es otro TFG que haré. Sí, hay en mucho el más futuro. complejo, pero parece que sí que lo está teniendo más en cuenta. O sea, tenía ahí un ejemplo por aquí de, pues nada, de un acertijo que le hacen, clásico, el de la col, la cabra y el lobo, con una canoa, ¿cuál pasas antes? Y que esto es un ejemplo sencillo. Y lo que hace es cambiarle y decirle que el lobo se come la col si lo dejas solo, haciendo imposible el acertijo. De normal es la cabra se come la col, el lobo se come a la cabra. Y tienes que ir pasándolos de uno en uno sin que al otro lado del río con una barca. Entonces, al hacerlo imposible, Gemini entiende que es imposible y te lo dice. Pero todas las inteligencias artificiales anteriores intentan solucionarlo y te dan soluciones que con las premisas que tú le has dado no cumplirían, pero te lo cumplen con la información que ellos han sacado de internet o, de las fuentes que tú le has dado. Te salvaban a la cabra. Te salvaban a la cabra. Estaban como una cabra. Vale. Sin dar explicaciones, no Sí. tienes por qué decirlas. Si quieres, la dices. ¿Tu nota alcanzó tus expectativas? Pues me hubiese gustado un poquito más. Un poquito. Pero estaba bien, un 7 y Vale. seguir para adelante con el máster, que es lo que yo quería. Fenomenal. ¿Cómo resumirías tu defensa, si la pudieras resumir, en una sola palabra? No lo sé, tal vez un poco caótica. A lo ¿Caótica? mejor estuve. Sí, a lo mejor no sinteticé bien las cosas, tenía muchas ideas en la cabeza. ¿Te ajustaste al tiempo? Me ajusté al tiempo exacto. Perfecto. Estaba muy preocupado por eso. Si pudieras volver a defenderlo, ¿cambiarías algo de la defensa? Hablo ahora. Sí, yo creo que sí. ¿Qué? ¿Qué? Pues me estudiaría muchísimo más el DBSI. Porque Porque luego te preguntaron. me preguntaron, claro, estaban muy preocupados por esa parte, que al final yo lo utilicé un poco como Sí. un vehículo Claro. para Pero analizar las IAs. Yo entiendo que el TFG no era evaluarte sobre el DBSI, Exacto. era ver cómo esta inteligencia podía ayudarte. Exacto, pero bueno, hubiera sido interesante que yo me Estar más supiese el preparado DBSI. en la normativa. Exacto, estar Vale. mucho más preparado. Bueno, capítulo de lecciones aprendidas. ¿Tú crees que este TFG te ayudará en tu futuro profesional? Hombre, yo espero que sí, al final. Que lo puedas aplicar o que cuando llegues a un estudio y la gente todavía echa GPT y tal, le suene tú. Yo soy Mira, el friki. yo- Yo soy el Hombre. friki. No os preocupéis, que ahora con Notebook LM y tal Hombre, os voy no a. sé si como banderado de yo soy el friki, pero. Bueno, como- hay que ir con más. yo os yo- puedo yo ayudar, controlo, yo os yo puedo controlo. ayudar. Hay que ir con más humildad, Ya, perdón. ya. Pero. Hombre, sí, a ver, yo espero que, jolín, tener un trabajo, un acercamiento a una inteligencia artificial con un enfoque arquitectónico me abra alguna que otra puerta en cuanto a una persona que tiene ahí un interés diferente y una cosa diferente a lo que hay ahora mismo en el mercado seguramente y me abra alguna que otra puerta, estaría guay, sí. ¿Algo que recordarás toda la vida del TFG? Hombre, el momento en el que todas las preguntas de la defensa eran
muy pensadas, muy aplicadas, y de repente una muy acusativa de ¿pero lo has hecho tú o lo ha hecho la IA? Ese momento fue brutal. Yo me lo pasé muy bien. Y tú, soy inocente. Lo siento. A No, mí que me registré la IA, pero porque es un TFG sobre la IA, no es que me lo haya escrito la IA. Pero bueno, eso fue muy divertido. Sí que ahora llega el momento de hablar de tu vida profesional, que como has estado en el grado y estás ahora haciendo el máster, habrá sido breve. Cuéntanos un poquito las prácticas estas que hiciste. Pues yo estuve 2 meses anterior a mi Erasmus en Italia, trabajando en un pequeño estudio de arquitectura. Nada, ayudando un poco con planos, hice algún 3D, me enseñaron un poquito de edición de imagen para render. Y lo demás fue un poco pasar líneas, limpiar planos, cosas así básicas, la ayuda que necesitaban allí. Pero bueno, yo la verdad que quería ver algo más, y por eso voy a empezar ahora a hacer unas prácticas en otro sitio, muy diferente. Es un proyecto que se ha inventado una empresa de grifería y de sanitarios, que tienen de normal comerciales pues que venden a estudios de arquitectura y a promotores. Y querían un comercial que supiese responder ciertas preguntas, porque claro, pues a lo mejor llega algún comercial, sí, pues mi grifo es el mejor, y el arquitecto le pregunta, vale, pero yo estoy haciendo una cocina art déco, ¿qué grifo de los tuyos me recomiendas? Y claro, el otro, no sé, este que es muy bonito. ¿O de qué material es el grifo? Exacto, o de qué material es el grifo, simplemente. Entonces, querían una persona con un poquito de gusto y de tacto a esa hora. Así que, en principio, voy a encargarme desde tratar con el público, con arquitectos de la calle, con visitas de obras en un proyecto que se lleve a ver que se instala bien los sanitarios, a que todo está bien. Incluso a yo montar renders 3Ds sobre las cocinas, los baños. Yo usaría inteligencia artificial. Yo probaré un poquito, pero claro, eso también es complicado, porque si utilizo la inteligencia artificial desde un inicio con los archivos de la empresa, ahí puede haber problemas, que también hay que tener cuidado con la seguridad. Pero bueno. Yo creo que tenemos que ir cerrando ya, porque luego vamos a tener que en edición cortar mucho. Es que lleva mucho tiempo hablando con la IA. Sí, es que no, casi necesitaba... Exacto. Siempre hay alguien que te responde a todo el rato. Tenemos que despedirnos ya, por desgracia, y agradecer a Víctor su amabilidad y su generosidad. A vosotros. Siempre. Cerramos un nuevo umbral, pero quedan muchos por abrir. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando pues nuevos proyectos, nuevas ideas y miradas sobre la arquitectura. Muchas gracias.